Washington, D.C., a Alejandro Ordóñez, es el Procurador General de Colombia. Procurador Ordóñez, bienvenido al programa La Noche. Buenas noches, ¿cómo le va? Hoy hubo una masiva movilización en Colombia, una masiva movilización por la paz que se da en medio de unos diálogos entre el gobierno colombiano y la organización terrorista en Cuba. ¿Cree usted que el clamor del pueblo colombiano es por una paz verdadera, enmarcada en lo que no signifique impunidad, enmarcada en lo que no signifique la no reparación a las víctimas? Desde luego, el pueblo colombiano se encuentra lacerado después de 50 años de violencia, de desolación, de sangre, de secuestros, de asesinatos, de minas quiebrapatas, y desea la paz, y tiene esperanzas en el proceso de paz. Pero desde luego, una paz que no implique impunidad, una paz que no implique sacrificio de las víctimas, una paz que se dé dentro del marco de la justicia. Y la justicia restaurativa y el marco, la justicia transicional, requiere indudablemente que se respeten unos mínimos y que haya una expresión de esa justicia. Aunque no se aplique el Código Penal, es necesario que haya un mínimo de justicia para que haya legitimidad en el proceso. Esos son los votos y las esperanzas que tiene el pueblo colombiano. ¿Está dispuesto a hacer sacrificios? Claro que sí. ¿Está dispuesto a renunciar? Claro que sí, a muchos aspectos que exigirían medidas más contundentes, o acciones más contundentes, pero es indudable que no puede desaparecer la justicia, porque si desaparece la justicia, lo que se genera es impunidad, y eso afecta no solamente la credibilidad, sino que eventualmente pudiese constituir o construir escenarios de peor violencia. Señor Procurador, esta marcha unió, por ejemplo, al presidente Juan Manuel Santos con grupos de izquierda en las calles, pero también generó una fuerte polarización de otros sectores que consideran que la opción militar es la salida. ¿Los colombianos tienen dos ideas distintas de paz? Mire, usted encuentra o no encuentra un solo colombiano que no esté de acuerdo con la paz. Todos los colombianos queremos la paz. Es un deseo de los padres de familia, es un deseo de los huérfanos, es un deseo de las viudas, es un deseo de las personas que están en las más disímiles posiciones ideológicas, de las más disímiles posiciones políticas, de las más diversas extracciones sociales. Todos queremos la paz, pero es indudable que esa paz debe respetar unos mínimos que hoy están consignados en las obligaciones que el Estado colombiano tiene. No podemos olvidar que no estamos viviendo en la Colombia de los años 90, sino que hoy estamos con una serie de escenarios, de instrumentos que vinculan al Estado colombiano, y es la exigencia que la sociedad hace. Queremos la paz, todos deseamos la paz, pero una paz que implique un respeto y unos reconocimientos a los mínimos internacionales. Eso es importante observar. Hay que distinguir claramente esa paz que queremos todos los colombianos. Es la paz que es un derecho y un deber, como lo refería el señor fiscal, como está consignada en la Constitución. Sí. Y el proceso de paz. El proceso de paz se legitima y tiene credibilidad en la medida que se reconozcan esos principios y en la medida que se reconozcan esos presupuestos. Procurador General de Colombia, Alejandro Ordóñez, expresó sus cuestionamientos al llamado Marco Legal para la Paz, un instrumento legal creado por el Congreso colombiano para instaurar la justicia transicional tras la desarticulación de grupos terroristas como las FARC y la aceptación de su responsabilidad en actividades criminales. Esta iniciativa fue aprobada antes de que el gobierno colombiano iniciara las negociaciones formales con las FARC en La Habana, Cuba. La Procuraduría General de Colombia hizo una aguda crítica al llamado Marco Legal para la Paz, que sería aplicado a los integrantes del grupo terrorista de las FARC una vez concluyan las negociaciones con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. El Marco Legal para la Paz instaura de forma provisional la justicia transicional para los grupos ilegales que dejen las armas, liberen a los secuestrados, entreguen los niños reclutados, cesen la violencia, aporten a la reparación y a la verdad de las víctimas a cambio de posibles suspensiones de la ejecución de las penas o penas alternativas.
Este es el concepto del Ministerio Público enviado a la Corte Constitucional de Colombia, que estudia una demanda de constitucionalidad contra el marco legal para la paz. Allí la Procuraduría cuestiona que el citado marco pueda garantizar una paz duradera, como la que pretende el gobierno colombiano, al no investigar todos los crímenes de lesa humanidad cometidos por grupos armados ilegales. Ni siquiera estar dentro de un marco de justicia transicional legitima al Estado para sustraerse del cumplimiento de esta obligación internacional, aun cuando su aplicación pueda ser atenuada o flexibilizada para obtener la consecución de una paz que a su vez lleve a que cese la comisión de los mencionados crímenes. La Procuraduría también advierte sobre la posible activación de la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional en Colombia si es aplicado el marco legal para la paz. El Ministerio Público afirma que la investigación de algunos delitos, la judicialización de solo algunos máximos responsables y la posibilidad de una suspensión de la pena va en contra de los compromisos de Colombia. Es obligatorio para el Estado colombiano adoptar las medidas necesarias para que las instituciones nacionales investiguen y castiguen a los responsables de crímenes de guerra y que de igual forma al mismo le está vedado otorgar indultos, amnistías o expedir una legislación que permita la impunidad de los autores de este tipo de crímenes internacionales. La Procuraduría es explícita sobre el riesgo del país suramericano de quedar expuesto a la Corte Penal Internacional si es aplicado el marco legal para la paz. Esto pondría a Colombia en la misma situación que la de algunos estados africanos, cuyos ciudadanos son actualmente investigados por la Corte al tener sistemas judiciales fallidos, tales como Kenia y Congo, y otros en los que se han establecido tribunales internacionales, como es el caso de la ex Yugoslavia, Ruanda, Camboya y Sierra Leona, entre otros. La Procuraduría también contradice a los cabecillas negociadores de las FARC, que han expresado que no pagarán un solo día de cárcel por sus crímenes cometidos en más de 50 años de accionar criminal. Existe sin duda una clara obligación internacional para los estados de investigar y sancionar judicialmente a los responsables de crímenes internacionales y de conductas violatorias de los derechos humanos. Las normas constitucionales expedidas por los estados en contra de esta regla le generarían responsabilidad internacional al estado en cuestión. En la capital de los Estados Unidos seguimos conversando con el Procurador General de Colombia, señor Alejandro Ordóñez. Este marco legal establecido para la paz, que contempla penas distintas a la privación de libertad para quienes cometieron crímenes de lesa humanidad, ¿constituye un peligro, constituye una puerta a la impunidad? Mire, el optimismo de los colombianos debe ser informado y razonado. Y en ese sentido, la Procuraduría constituye un polo a tierra. Por eso es que cuando presentamos ese concepto ante la Corte Constitucional, señalábamos los riesgos que tenía las normas que están consagradas en el marco jurídico para la paz. Porque allí se plantea precisamente algunos aspectos que apuntan a la impunidad. ¿Y cómo digo que apuntan a la impunidad? Porque encontramos que los delitos graves, que las graves violaciones a los derechos humanos, que los delitos de lesa humanidad, que los delitos de los crímenes de guerra, que los delitos de genocidio podrían eventualmente no tener prisión o por lo menos ser beneficiarios por la suspensión de la ejecución de la pena. Para hablar claro, para que el país entienda las dimensiones y los riesgos de esto, puede un genocida no pagar un día de prisión. Y ello no es como algunos lo refieren, que no se estarían desconociendo las obligaciones que internacionalmente tiene el Estado colombiano. Las obligaciones que tiene el Estado colombiano lo vinculan, y lo vinculan para que, si bien es cierto, haya flexibilidad en la sanción, exista prisión para esa clase de delitos, porque si no estaríamos violando el principio de proporcionalidad que está consignado en numerosos tratados internacionales. Señor Procurador, pero dicen que la participación política es justamente la clave de estas negociaciones de paz en La Habana, porque cabecillas como Timochenko o Iván Márquez, con más de 60 años, no están negociando para ir a la cárcel.
Mire, el realismo, por eso yo le referí inicialmente al contestar esta pregunta que el optimismo debe ser informado y razonable. Esa información hace referencia a las obligaciones, a los límites que existen. Los acuerdos internos no pueden desconocer los compromisos internacionales. Cuando yo oigo referir al señor Timochenko, a los líderes de la FARC, que ellos no irán un día a la cárcel, y que encuentra eso eco en algunos altos funcionarios de la institucionalidad, me parece estar oyendo al señor Mancuso cuando se estaban negociando la justicia y paz, que dijo: yo no estaré un solo día en la cárcel. Y recordemos que fue Naciones Unidas que incluso intervino para que fuese endurecido las penas. ¿Por qué? Porque en materia de delitos de lesa humanidad, en materia de crímenes de guerra y en materia de genocidio, hay unas limitaciones internacionales que no se pueden desconocer. En eso yo pienso que la contribución que hace la Procuraduría es poner un polo a tierra frente a ese optimismo, teniendo esperanzas en el proceso de paz, Sí. siendo indeclinable defensor de la paz, pero aceptando una realidad que son los límites que se tiene incluso en la justicia transicional. Hay infinidad no solamente de decisiones de la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos, sino claras disposiciones normativas en los convenios, en más de 13 convenios que Colombia ha suscrito. Muchas gracias en Washington al Procurador General de Colombia, Alejandro Ordóñez, por habernos atendido en el programa La Noche. Muy amable. Bueno, mucho gusto.